Bueno, para hablar del hilo, primero hay que hablar un poco de Radio Ambulante, ¿no? Porque de ahí nacemos. Yo me uní a Radio Ambulante en febrero del 2013, ya hace 9 años, ¿no? Entonces, estuve en Radio Ambulante produciendo, editando por muchos años y llegó un punto en que nos dimos cuenta que, bueno, nuestros oyentes querían otro podcast como el nuestro, ¿no? Querían escuchar más y veíamos que no había en español una oferta de un podcast de noticias que profundizara de la forma en la que hacemos en Radio Ambulante, ¿no? Usando archivo, usando historias, hablando con los personajes, que profundizaran las noticias de la región. Entonces ahí vimos que había una gran oportunidad. Habíamos hecho episodios como de prueba, digamos, sin querer casi en Radio Ambulante. Cuando fue el terremoto en México hicimos un episodio en muy pocos días que se parece mucho a lo que haríamos ahora en El Hilo, cuando hubo una serie de apagones en Venezuela también. Entonces, como que habíamos probado el formato, nos gustó, veíamos que es algo que podíamos hacer y dijimos, bueno, hagámoslo, ¿no? Saquemos este segundo podcast de Radio Ambulante Studios y tenía todo el sentido del mundo hacerlo en este estilo de El Hilo, que trae mucho de Radio Ambulante, pero a la vez es muy diferente porque se enfoca en la actualidad. Cuando alguien abre un hilo es porque te van a dar contexto, te van a explicar. Y casi siempre, a mí lo que me llama la atención de los hilos de Twitter y que también nos inspira a nosotros es que cuando encuentras un buen hilo es como algo que no encuentras en otro lado, ¿no? Y eso queremos que sea el podcast, que sea, bueno, ya he estado escuchando toda la semana sobre esta noticia, pero que cuando escuches el hilo aprendas algo nuevo, ¿no? Que te expliquemos algo de una manera en que quizás, no lo había visto así o no lo había entendido así hasta escuchar el episodio. Entonces siempre buscamos qué podemos agregar. Esa es siempre nuestra pregunta semanalmente, ¿no? Como desde nuestro podcast, ¿qué podemos agregar a esta conversación? Que muchas veces es la conversación más importante esa semana. Sí, totalmente. O sea, yo creo que algo que diferencia a Radio Ambulante es un poco su trayectoria, ¿no? O sea, va a cumplir 10 años en unos meses, ahora en mayo, ¿no? Cuando se lanzó la primera temporada y cuando empezó Radio Ambulante no había, no había nada así, ¿no? Especialmente que se enfocase en América Latina y creo que eso es algo que lo diferencia también, que las historias son historias latinoamericanas y que te complica un poco quizás los estereotipos que hay sobre Latinoamérica, ¿no? Son historias complejas, hay de todo, ¿no? Los temas varían muchísimo, hay de política, hay de derechos de las mujeres, hay de todo, ¿no? Entonces yo sí veo a Radio Ambulante como algo muy único por su trayectoria, pero también por su estilo. Creo que aún no hay un podcast como Radio Ambulante y que haya logrado 10 años de mantener eso es súper admirable. O sea, yo ya no estoy trabajando de ese lado, pero admiro muchísimo a mis compañeros de Radio Ambulante que mantienen esa calidad, siguen encontrando historias, ¿no? Es increíble. Sí, es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y requiere mucho más que solo hacer el episodio, ¿no? O sea, está al lado editorial y de producción, pero detrás, que es un poco invisible, lamentablemente, hay todo un equipo de operaciones, hay todo un equipo que está buscando alianzas, está buscando grants, ¿no? Para poder hacer sostenible, ¿no? Radio Ambulante creó este programa de membresías que se llama de Ambulantes, en que los oyentes pueden donar lo que quieran. Si quieren donar $5 al mes o 500, es lo mismo. O sea, no hay un monto que se pida, como una suscripción de un periódico, por ejemplo, que tienes que pagar cierto monto si quieres suscribirte. Entonces, eso ha sido muy importante. De hecho, El Hilo no existiría sin esos fondos, básicamente. Y es muy bonito porque al final es como una retroalimentación, ¿no? Es como crear una comunidad que
te dice qué quiere escuchar, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo servirle yo a esta comunidad que me escucha y que me apoya? Entonces se crea algo muy bonito que creo que es difícil ver en otros medios, y es esto que tiene el podcast de hacerlo tan personal, ¿no? De sentir que estas personas te están hablando al oído, te están hablando a ti, te están contando historias que a ti te interesan y a la vez te están escuchando en redes o en emails cuando les escribes, y nosotros siempre tratamos de contestar a todo, ¿no? Para que sepan que estamos escuchándolos de vuelta. No es solo de ida con nuestros episodios, sino también nos interesa muchísimo lo que nos digan nuestros oyentes y lo que ellos necesitan, ¿no? Cómo podemos servir. Nosotros nos comunicamos por Slack, ¿no? Como esta plataforma donde podemos comunicarnos casi como en un chat, y tenemos diferentes canales, y hay un canal que se llama Ideas de Historias, y muchas de lo que se postea ahí es un tweet de alguien que dijo, hey, Radio Ambulante, deberían seguir esta historia, ¿no? Lo tomamos muy en serio. Para el hilo también, o sea, pedimos en nuestro boletín, ¿no? Si tienen alguna idea, si quieren que cubramos algo, escríbanos. Y nos han escrito y nos han dicho como, hey, deberían cubrir esto. Claro, en Latinoamérica no tenemos los números de oyentes que hay en Estados Unidos o en España, ¿no? Entonces sí, es mucho del boca a boca, ¿no? Nosotros le pedimos a nuestros oyentes, hey, si te gusta este episodio, compártelo con tus amigos, y así como que se va esparciendo y de a poco, ¿no? Mucho es construir. O sea, Radio Ambulante ha hecho un trabajo increíble de construir durante años esta comunidad, que en el hilo nosotros tenemos la suerte de tener parte de esa comunidad que dijo como, no, queremos escuchar esto, y que nos ha abrazado a nosotros también, pero nosotros también hemos tenido que encontrar una nueva comunidad que quizás no escucha Radio Ambulante, que solo quiere escuchar algo más noticioso, ¿no? O que nos escucha a nosotros y después llega a Radio Ambulante, que también nos han llegado esos mensajes, ¿no? Que para nosotros es increíble, pero pasa también. Entonces, siento que también lo que tiene el podcast es que una persona que descubre un podcast y le gusta mucho, quiere escuchar más, ¿no? Te enganchas a uno y dices, uy, me encanta, pero bueno, pero es una vez a la semana y es media hora, ¿y qué hago con el resto de mi semana? Quiero escuchar más, ¿no? Entonces, así es como se descubren, ¿no? O sea, cuando hacemos un tipo de alianza con un podcast amigo, ¿no? Y ellos ponen un anuncio sobre su podcast en el nuestro y nosotros en el suyo, eso también ayuda mucho a darse a conocer, ¿no? Especialmente si son podcasts que son un poco parecidos, ¿no? Como que la audiencia, uno piensa como, bueno, si escuchan esto, es probable que... Sí, ajá. Entonces eso también ayuda mucho, porque la gente como que te enamoras del podcast y quieres conocer más, quieres ampliar. Sí, las historias de Radio Ambulante requieren mucho tiempo y varias entrevistas, y son entrevistas largas, no es una entrevista de una llamada y 15 minutos, quizás, no sé si es algo sobre algo muy, muy puntual, pero las entrevistas que uno escucha en los episodios de Radio Ambulante usualmente son 1 hora o más, ¿no? Yo, para una historia de Radio Ambulante que hice, que fueron 2 episodios porque era demasiado largo todo, ¿no? Había mucho que contar, estuve 2 días con esa persona, ¿no? Como siguiéndola y grabando y conociéndola y pasando tiempo con ella. Entonces, eso es algo también para el periodista, es algo como lo que uno sueña, ¿no? Cuando uno quiere ser periodista, yo por lo menos ese era mi sueño, y a mí es lo que me atrajo de entrar a Radio Ambulante. Yo quería hacer crónica, ¿no? Quería entrar en una historia y meterme en este mundo y aprender todo lo que podía de ese personaje y de esa historia, y poder contarla de la mejor manera posible. Entonces, es algo como muy artesanal, que toma tiempo. Haces una entrevista y te das cuenta que tienes que hablar con otra persona, entonces hablas con esa otra persona, ¿no? Yo he hablado con compañeros de Radio Ambulante que ahora unas compañeras han tenido que hacer muchas entrevistas para reconstruir algo que pasó, ¿no? Entonces es un trabajo muy cuidadoso, muy riguroso,
Y claro, en el hilo no tenemos tiempo de hacer eso, ¿no? A veces sí, en el episodio que sacamos el viernes pasado, por ejemplo, nuestra productora Inés Renique habló con varias personas. Ella hizo varias entrevistas y logró un episodio con muchas voces para que logremos entender cómo ha afectado la pandemia a la educación, ¿no? Entonces tenemos voces de niños, tenemos voces de maestros, un exministro de Educación, y eso es genial cuando tenemos ese tiempo, ¿no? De poder trabajar un episodio con más tiempo y no de una semana a la otra. Tratamos de hacer eso, pero eso es algo que también tomamos de Radio Ambulante, ¿no? ¿Cuál es la mejor voz? Cada semana esa es otra pregunta que tenemos en el hilo. Si vamos a hablar de aborto en Colombia, ¿quiénes son esas periodistas, esas activistas, esas expertas, ¿no? Que nos pueden contar sobre esto? Y hacemos mucha investigación, ¿no? Escuchamos vemos sus videos de YouTube, vemos lo que han dicho, y eso lo traemos de Radio Ambulante también, ¿no? Es muy importante para nosotros en ambos podcasts encontrar la mejor voz para contar esa historia o, en el caso del hilo, también explicar esta noticia o actualidad. Sí, totalmente. Y eso es algo que tenemos pendiente también cada semana, ¿no? O sea, cómo podemos tomar esta noticia, esto que está pasando en X país, y ampliarlo a América Latina. Entonces, muchas veces, no sé, el primer segmento del hilo es específico sobre ese país y después lo ampliamos al resto de Latinoamérica. Eso es algo que hacemos muy a menudo. Y claro, en este caso con la educación, o sea, yo hablé con una mamá que tenía niños de la edad de mis niños y ellos estuvieron 2 años sin clases y yo no podía creerlo porque los míos sí pudieron regresar a clases y yo pensaba, pobre esa mamá, y me sentía súper identificada con ella, aunque tuvieron algo como muchísimo más extremo de lo que me tocó a mí y a mis hijos. Y también escuchar las voces de esos niños es increíble, y escucharlas reflexionar sobre cómo han crecido y las cosas que han hecho para poder educarse es súper inspirador. Cosa que, no sé, quizás si lo lees en un artículo no te llega tanto como escuchar esas vocecitas tan dulces, ¿no? De niñas contándote esto y diciendo que, no sé, están orgullosas de sí mismas porque, porque han logrado lo que han logrado en 2 años con sus limitaciones. Eso a mí me encantó. O sea, ya es uno de mis episodios favoritos por eso, por ese como calidad humana que da escuchar esas voces. Es increíble. Yo estaba tan feliz cuando estábamos editando ese episodio porque me parecía buenísimo, sí. Cuando estamos buscando estas voces, ¿no? Para entrevistar y que nos expliquen qué está pasando, siempre estamos buscando periodistas, ¿no? Y por suerte ya tenemos como una red de periodistas que conocemos. Eliezer Budasov tiene mucha experiencia y trabajó en el New York Times en español, ahora en El País, entonces conoce a muchas personas. Daniel Alarcón también. Entonces, como que ya tenemos algunos en mente a veces, ¿no? Pero a veces no, a veces tenemos que buscar de cero. Y no que, o sea, creo que algo lindo del hilo es que nosotros, en vez de tomar el trabajo de otros y ponerlo en nuestras palabras, dejamos que ellos nos lo cuenten, ¿no? O sea, si tú eres la periodista que ha estado en la frontera por meses cubriendo, no sé, los refugiados que están ahí atascados, vamos a hablar contigo, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a explicarlo si ya hay alguien que está ahí y me lo puede contar de la manera más vívida y con toda la experiencia que eso involucra, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante también a la hora de hacer la corroboración de datos, ¿no? Corroborar los datos. Sí, usamos artículos de medios, pero también, o sea, buscamos varios artículos, ¿no? Para corroborar una cosa. A veces hay fechas que no coinciden, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, nuestra fact-checker hace un trabajo increíble con eso y tiene mucha experiencia. Entonces siempre está buscando las mejores fuentes oficiales, pero sí, estamos muy metidos en qué está pasando en los medios, qué se está cubriendo, cómo se está cubriendo.
Sí lo vemos de una manera crítica para asegurarnos de que nosotros lo estamos haciendo de la manera más justa y rigurosa posible, pero no queremos quitarle ese trabajo a nuestros compañeros que sabemos que muchísimas veces cuesta tanto conseguir, ¿no? Esas fuentes que ellos consiguen, no les vamos a sacar esas fuentes para que salgan en el hilo, ¿no? Si ellos hablaron con ellos, que nos cuenten qué les dijeron, ¿no? Si podemos hacer eso, a mí me parece lo más justo, reconocer el trabajo de nuestros compañeros. Y lo hace mucho más potente que te lo cuente alguien que está ahí a que te lo cuente yo que estoy en otro país súper lejos, ¿no? Por muy bien que yo te lo cuente, por muy bien que escriba ese guión, es mucho más potente escucharlo de la voz del periodista. Y eso es algo que no escuchamos en los artículos, ¿no? No sé, cuando hicimos la historia del magnicidio en Haití, por ejemplo, el periodista que entrevistamos escribió varios artículos al respecto, buenísimos, pero para mí es otra cosa escucharlo a él, contarlo, ¿no? Y poder hacerle preguntas que quizás le surgen al lector de esos artículos, ¿no? Que nuestros oyentes tendrían, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy valioso, poder preguntarles sobre su experiencia. Muchas veces terminamos como con una pregunta de reflexión, ¿no? Preguntándoles algo relacionado a la experiencia al cubrir esto, o no. Y eso también yo creo que agrega y ayuda a que el oyente vea como un poquito el detrás de cámaras de lo que es el periodismo, lo que cuesta conseguir muchas veces estas historias, estas fuentes, y lo que significa eso para el periodista. Creo que eso también es súper valioso y súper importante en una región en que se ataca mucho al periodista y al periodismo, ¿no? En que es peligroso. Vemos el caso de México. Ser periodista. Si nosotros podemos ayudar a que los oyentes entiendan un poquito más de qué se trata nuestra labor, ¿no? Y lo que eso significa y el lado humano también de eso, genial. Ojalá podamos ayudar con eso. No abiertamente, o sea, nunca lo hemos conversado de esa manera, nunca nos hemos sentado a decir, bueno, ¿cuál es nuestra posición política? Claro, claro, no. Y yo creo que hay oyentes que van a decir, bueno, es que nos llegan comentarios de todo, ¿no? O sea, hacemos un episodio sobre un país y nos dicen que somos de derecha, hacemos un episodio sobre otro país y nos dicen que somos de izquierda, ¿no? Entonces pero a mí eso me demuestra que, bueno, quizás lo estamos haciendo bien, porque no estamos buscando, no sé, alzar a nadie, estamos buscando contar qué está pasando, ¿no? Entonces, si un político que quizás uno admira, yo qué sé, personalmente, igual tiene, no sé, tendencias autoritarias, nosotros vamos a señalar esas tendencias autoritarias, ¿no? Porque al final, o sea, somos periodistas y queremos contar lo que está pasando, ¿no? Independiente de que sintamos nosotros, de que quizás nos duela, ¿no? Porque, no sé, el lado que uno está más cerca, quizás ideológicamente, no se está portando como uno quisiera, pero es así, ¿no? Es la realidad y creo, o sea, yo soy medio cínica con la política, me cuesta ilusionarme con políticos por eso, porque he visto durante todos estos años, ¿no? Que nadie es perfecto, ¿no? Y que nuestra labor es mostrar cuando hay injusticias, mostrar esas injusticias, cuando hay corrupción, mostrar esa corrupción, cuando hay autoritarismo, mostrar eso, independiente de lo que nosotros pensemos personalmente de esa persona. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo y seguiremos seguramente teniendo oyentes que piensen que somos más de un lado, más del otro, dependiendo del episodio que escuchen, pero es muy difícil en una región tan, no sé si dividida, pero es súper compleja y cada país tiene sus dinámicas diferentes, ¿no? Entonces eso es un reto constante poder narrar y poder contar sobre cosas que son muy sensibles, ¿no? La ideología política es algo muy sensible. Entonces hacemos lo que podemos, pero no siempre hacemos felices a todos y bueno, es imposible, la verdad.
En un episodio de 30 minutos es imposible a veces como cubrir todo lo que hay que cubrir para ser 50%. No, no, es complejo, pero nosotros hacemos lo que podemos con la mejor intención y no estamos tratando de elevar o de bajar a, a alguien en específico, para nada. En la práctica es muy difícil, sí. Sí, yo creo que es imposible esto de la neutralidad. Es súper complejo y da como para una conversación muy larga. Pero, sí, yo lo veo historia por historia, ¿no? Lo que tratamos de hacer es ser justos, ¿no? O sea, si buscamos una entrevista con, no sé, si fuésemos a entrevistar a un político de izquierda, no sé, durante unas elecciones, buscaríamos también entrevistar a al opuesto, ¿no? Para ser justos, no para necesariamente como esto de hay que mostrar los dos lados en absolutamente todo. Es que creo que eso es imposible, o sea, mostrar los dos lados porque no siempre son dos lados, son muchos lados. Entonces es imposible como aspirar a esto de como hay que ser 100% neutros, hay que mostrar todos los lados, porque no hay tiempo en un episodio, ¿no? Porque muchas veces el enfoque ni siquiera es eso, ¿no? Y creo que sería muy aburrido que cada episodio fuese como, hoy vamos a hablar de esta noticia y vamos a contar en el primer segmento un lado y en el otro segmento el otro lado, ¿no? O sea, esto no es un debate. Claro, y no es un debate, o sea, no estamos como mostrando dos posiciones para después debatirlas y que eso sería otro podcast, quizás sería un gran podcast, no sé, pero no, esto es la noticia de la semana, ¿no? Contada por los expertos y las personas que mejor lo conocen desde un ángulo fresco y diferente a todo lo que estás escuchando durante la semana, ¿no? Entonces, sí, es algo que, como decía, da para mucho hablar esto de la neutralidad, pero creo que es algo que hay que aceptar que es físicamente imposible ¿no? Hacerlo. En la práctica es muy difícil, sí. Sí, creo que las grandes cosas que hemos visto, bueno, los derechos de las mujeres definitivamente, ¿no? Ver el caso de Colombia y lo que eso nos dice sobre hacia dónde se está moviendo la región y otros países que podrían ir hacia allá, como Chile. Em, Creo que otro tema muy importante es el autoritarismo, que lo hemos tocado varias veces, ¿no? Estos líderes que quizás si no son 100% autoritarios, tienen tendencias autoritarias que es importante conocer, ¿no? Y entender. Y ahora creo que lo interesante es esto que está pasando, como tú dices, con la izquierda, ¿no? Y con las elecciones de Chile, que ahora acaba de asumir Boric, un joven de 36 años, ¿no? Y las elecciones que vienen en Colombia y en Brasil, dos países inmensos, que también es probable que vuelvan a la izquierda, ¿no? Bueno, que vuelva Brasil a la izquierda y Colombia se vaya hacia la izquierda. Entonces, eso yo creo que son como las cosas más como grandes que nosotros nos interesan muchísimo y que estamos siguiendo. También la migración es un tema constante, ¿no? Y los cambios migratorios, la pandemia, cómo eso ha afectado absolutamente todo, ¿no? La migración y todo en nuestras vidas. Nosotros lanzamos el hilo hace 2 años y fue con el comienzo de la pandemia. Entonces sabíamos desde el comienzo que ese iba a ser un tema recurrente. Y sigue siendo un tema súper importante y todavía hay muchas incertidumbres y preguntas que tenemos no lo vamos a poder dejar de cubrir, ¿no? Aún. Entonces vamos a seguir con eso, pero sí, creo que eso es importante y bueno, siempre en Latinoamérica la desigualdad,
¿no? Algo que de nuevo la pandemia también ha acentuado muchísimo. Y económicamente, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo afecta todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo afecta a nuestra región? Que a veces se siente, o sea, yo vivo en Inglaterra y muy poco se habla de Latinoamérica, pero lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, ¿no? Entonces, ver esa perspectiva, que es lo que tratamos de hacer con la guerra en Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, es ver cómo estamos tan conectados ahora, algo que la pandemia nos ha mostrado, y cómo eso afecta a nuestra región y nuestro día a día, que es lo más importante, ¿no? Irnos quizás de esto alto como, ¿no? De ahí arriba de lo que dicen los analistas políticos, pero cómo eso afecta a mi bolsillo, ¿no? La inflación. Siempre buscamos que sea útil para el oyente y saque algo que no sea solo como análisis para un político, sino para una persona como nosotros. Sí. Uh-huh.